Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Si usted se para en la brecha a favor de esta congregación, si usted se pone la camiseta de esta congregación, no le aseguro que no va a tener batallas, pero lo que sí le puedo asegurar es que va a ganar cada una de las batallas. ¿Estás listo? Ponte de pie y exaltemos el nombre de Dios. Después, diga conmigo, después de la tragedia. Dígalo de nuevo, después de la tragedia. Vaya conmigo a Isaías capítulo 61, versículo 2 al 7. En la traducción lenguaje actual estaba escribiendo este mensaje. Ya Dios me lo había regalado un par de noches atrás, pero fui recopilando información y exactamente mientras venía en mi vuelo para acá, hace unas horas, Dios me dio este verso de la escritura, me lo dio el Señor allá como a muchos pies de altura en el avión en el que venía. Me quedé sorprendido de esta lectura, sobre todo porque la tomé para mí. Yo quiero que usted sepa que esta palabra es para usted. Y dice Isaías capítulo 61, versículo 2 al 7. Dios también me envió para anunciar: este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Alguien diga amén a eso. Y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y para cambiar su tristeza en un cántico de alabanza. Aleluya. Entonces los llamarán a nosotros robles victoriosos. ¿Cuántos robles hay esta noche aquí? Alabe al Señor esta noche. Robles victoriosos, plantados por amor para manifestar su poder. ¿Cómo estamos? Estamos plantados. Diga conmigo, estoy plantado. De aquí nadie nos mueve cuando nosotros estamos plantados junto a una corriente de agua. Amén. Comenzamos a dar frutos. Dice que estamos plantados por Dios para manifestar su poder. Y el versículo 4 dice: ustedes, habitantes de Jerusalén, reconstruirán las ciudades antiguas que quedaron en ruinas. Gente de otras naciones vendrán a cuidar sus rebaños y sus campos y las viñas de ustedes. Dice el versículo 6: ustedes serán llamados sacerdotes de Dios, fieles servidores de Dios. ¿Cuántos somos fieles servidores del Señor? Disfrutarán de las riquezas de las naciones y se adornarán con sus magníficas joyas. Porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían y los han llenado muchas veces de vergüenza y de insultos, y por eso recibirán doble porción de riquezas para siempre vivir felices. Alguien alabe la gloria de Dios. Ese verso de la escritura usted lo debería de resaltar y tenerlo allí. Recibiremos una doble porción. Después de haber pasado tiempo de vergüenza, después de haber pasado tiempo de lágrimas, después de haber pasado tiempos de insultos, de menosprecio, después de haber pasado por grandes tragedias. Estaba meditando
acerca de los devastadores incendios forestales. Estaba leyendo acerca de los incendios forestales más desastrosos que han ocurrido en el mundo. Luego me enfoqué en América Latina y descubrí que en el 2011 y 2012, específicamente en el país de Chile, uno de los ecosistemas más importantes de Sudamérica y por supuesto de todo el continente americano, un parque llamado Torres del Paine, se llama ese parque. Es un parque nacional hermosísimo, de miles y miles de hectáreas de árboles, de fauna, de mucha riqueza natural. Pero específicamente en el 2011 y en el 2012, este ecosistema sufrió sendos e impactantes incendios. Fueron aquellos incendios tan devastadores que arrasaron completamente casi con todo el parque. Cuando los expertos descubrieron por qué o cómo se originaron estos incendios, pudieron dar con algunos orígenes, y es que los turistas que visitaban el parque para acampar o para ver la fauna y la flora eran muy descuidados, encendían fogatas y dejaban las fogatas sin apagarlas, y eso generaba incendios. Pero un incendio en específico, que fue el que más devastó aquel ecosistema, fue causado por un hombre de nacionalidad israelita que lanzó un cigarro. Fue tan arrasador aquel incendio que causó aquella colilla de cigarro encendida, que murieron en aquel incendio muchos animales: pumas, zorros, avestruces, aves como un ave muy famosa en Sudamérica es el cóndor. También murieron ciervos, venados, y los animales que más habitan en ese ecosistema son unos llamados guanacos. Voltea a tu vecino y dile: no sabía que tu familia es de allá. No sé qué tipo de animales son, pero son muy en Sudamérica hay muchos de estos animales a los que llaman guanacos. Pues en aquel incendio murieron animales quemados por la irresponsabilidad y por la insensatez de gente que no tuvo el debido cuidado. Me permite decirle esta noche que hay personas que no miden las consecuencias de sus actos, y a veces también no miden el daño que van a causar. Muchos de nosotros hemos sido muy dañados por personas que a lo mejor intencionalmente o por accidente o por lo que sea, pero nos han herido y nos han dañado. A veces también hay circunstancias en la vida que nos rodea y que nos hacen pasar por grandes tragedias. Me permite decirle que cuando me puse a profundizar más acerca de este tipo de incendios forestales, me di cuenta de que después de que un incendio ha arrasado con hectáreas de tierra, con mucha flora, con mucha fauna, aquel ecosistema tarda cientos y cientos de años para poder recuperarse si se alinean tres factores importantes. Aquel ecosistema solo puede recuperarse si solo cuentan
con alguien que esté dispuesto a volver a sembrar una semilla. Póngame atención a esto. Pero también la semilla necesita de un segundo factor, y es un clima acorde, un clima favorable. Y esto habla de ambiente. Diga conmigo, ambiente. Toda semilla necesita de un clima o de un ambiente favorable. Y el tercer factor que necesita todo ecosistema para recuperarse es definitivamente el tiempo. Diga conmigo, semillas, ambiente y tiempo. Me emocioné tanto cuando leí lo que pasó en este parque en Chile, porque inmediatamente después que lograron controlar el fuego, ciudadanos altruistas y de buen corazón que aman la naturaleza decidieron sembrar millones y millones de semillas de árboles que se dan en aquel clima, porque no es un clima, es un clima muy helado. Pero hicieron toda una campaña para volver a reforestar y para volver a sembrar árboles tras árboles, ir por hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas y sembrar millones de semillas para recuperar aquel parque. Y me permite decirle esta noche que gracias a Dios y al esfuerzo de aquellas personas, pero también al clima que Dios ha permitido que sea favorable, alguien diga amén a eso, pues lo que debió haber tomado años, cientos de años, se ha logrado recuperar en escasos 13 años que han pasado. Y cuando yo leí esta historia me impacté muchísimo, porque muchos de nosotros atravesamos por incendios en nuestras vidas, incendios emocionales. Alguien vino y descuidadamente nos dañó. No cuidó nuestros sentimientos, no cuidó nuestra integridad y causó un daño que tomará muchísimos años para que aquella herida, para que aquella ofensa, para que aquella traición pueda dejar de doler tanto. Los golpes de la vida y las tragedias duras han venido a personas que están aquí por diferentes causas. Las tragedias vienen por malas decisiones. Las tragedias vienen por personas malas que se nos acercan para hacernos sufrir. Las tragedias vienen por circunstancias también alineadas al propósito. Porque si no hubiera sido por ese desierto, si no hubiera sido por ese proceso, si no hubiera sido por esa tragedia, no te hubieras acercado a Dios. Hay tragedias que duelen muchísimo. Por ejemplo, perder un ser querido duele. Dicen que no hay dolor más grande que perder un hijo. Los que somos papás podemos quizá entender eso. Y si hay un papá que ha perdido un hijo, creo que sabe lo que eso significa. Pero también hay tragedias que vienen a nuestra vida y nos golpean mucho, como las quiebras financieras. Atravesar por crisis económicas, escasez, pobreza, miseria. También hay personas que atraviesan por tragedias sentimentales, como el fracaso en un matrimonio. Ir al altar con una persona y creer que ese es el amor de tu vida, que vivirán felices para siempre y que un día serán viejitos y se amarán sin pensar que a lo mejor al poco tiempo
aquel amor se convertiría en un infierno, en un incendio devastador que arrasa con todo. Son situaciones muy difíciles que toca atravesar. También problemas familiares entre padres e hijos, hijos y padres. Hay muchas tragedias. Tragedias que nos consumen por dentro. A veces por fuera podemos sonreír, pero por dentro estamos tristes, con dolor. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo logro salir de esta situación? ¿Cómo logro salir de este dolor? ¿Cómo logro salir de este daño? Subí un video a TikTok que se ha hecho súper, ultra, mega viral. Y hablo acerca del abuso. Estoy consternado. La cantidad de mensajes que hay, que tiene ese video, y la cantidad de mensajes que me mandan inbox, privados, de gente diciéndome: pastor, yo pasé por eso, o estoy pasando por eso. Alguien me abusó y mi mamá no me creyó. Hay personas que vivieron eso en su niñez y hoy son mayores y no lo superan nunca. ¿Cómo salimos de aquella situación tan grave? ¿Cómo recuperar nuestras emociones y cómo recuperarnos de un dolor de haber perdido a un ser querido, de haber sido traicionado? ¿Cómo recuperarnos de una quiebra financiera? Cuando no hay recursos y cuando nadie a nuestro alrededor nos quiere ayudar. ¿Cómo me convierto en un roble victorioso del cual habla Isaías? Después de haber sido quemado. ¿Será que sí puedo recuperarme, pastor? ¿Será que sí volveré o me convertiré en una persona exitosa? Pues yo vengo de parte de Dios para darte una palabra. Yo quiero, si me permites, decirte de parte de Dios que Dios puede cambiar tu vida para bien. Solos no podemos, pero Dios sí lo puede hacer. ¿Cómo Dios nos puede recuperar de una dolorosa tragedia? ¿Alguien aquí ha tenido que atravesar por una dolorosa tragedia? A lo mejor tu tragedia yo no la he mencionado porque me pasaría toda la noche aquí mencionando tragedias. Hay tragedias de tragedias. A lo mejor estás hoy viviendo una tragedia. Te han dado una noticia mala. Te han dado un diagnóstico negativo. ¿Cómo me recupero de una dolorosa tragedia? Y Dios me dijo con 3 poderosos ingredientes. Y estos 3 poderosos ingredientes son los mismos que se usan para recuperar un ecosistema. Y yo le dije: ¿cómo, Señor? Y el Señor me dijo: lo primero que una persona debe hacer para recuperarse de una terrible tragedia es que debe de convertirse en un suelo, en una tierra disponible y accesible para que se le sea sembrada la semilla. Escúcheme esto. Ningún ser humano, diga conmigo la semilla, levante la mano y diga: yo necesito
semillas. Escúcheme esto. Ninguna persona que esté dispuesto a recibir la semilla nuevamente después de haber sido golpeado, traicionado, afectado, herido, puede volver a recuperarse. ¿Qué es la semilla, pastor? Si usted me acompaña a Lucas capítulo 8, versículo 11 en adelante, yo le voy a decir de qué semilla estoy hablando. Jesús dice de la siguiente manera, hablando a sus discípulos por medio de una parábola del buen sembrador. Y dice Jesús a sus discípulos, el ejemplo significa lo siguiente: las semillas, diga conmigo, las semillas representan la palabra de Dios. Dígalo de nuevo, las semillas representan la palabra de Dios. La persona únicamente puede recuperarse emocionalmente, físicamente, espiritualmente, mentalmente, solo si recibe la semilla de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa. Escúcheme, la palabra, estar aquí esta noche con una verdadera disposición, con un hambre, con una expectativa. ¿De qué me dará Dios ahora? Estoy herido, estoy dañado, estoy pasando por un momento de crisis, por un momento difícil, pero estoy esperando una semilla. Y Jesús le dice a sus discípulos, el ejemplo que les acabo de dar, en el ejemplo que les acabo de dar, las semillas de las que yo le hablo simbolizan, representan el mensaje de Dios. Y mira lo que dice el versículo 12. Hay semillas que cayeron en el camino. Diga conmigo, hay semillas que caen en el camino. Estas representan a los que oyen el mensaje. Pero cuando viene el diablo y hace, pero viene el diablo de repente y hace que el mensaje se les olvide, para que ya no crean ni reciban la salvación que Dios les ofrece, ni los milagros que Dios quiere hacer en ellos. Hay gente que viene aquí y Dios les siembra semillas en ese corazón desierto que tienen, en ese corazón hecho cenizas que tienen. Cuando vienen a esta casa, Dios les da palabra específica, palabra que tiene su nombre, palabra que tiene su apellido, palabra que va a cambiar el rumbo de su vida. Y aquí dicen amén, y aquí dicen gloria a Dios, y aquí se emocionan, pero nomás salen por esas puertas, se les olvida. ¿Cómo yo sé, pastor? Porque cuando la palabra no surge, no provoca un cambio, es porque por aquí te entró y por aquí te salió. ¿Y quién es el que se roba esa semilla? El diablo. ¿Por medio de quién se roba esa semilla el diablo? Por medio de otras voces. Tú vienes aquí a escuchar una voz autorizada de Dios, pero cuando vas allá afuera escuchas a tu amiga la pagana, la Kimberly. Y Satanás es tan astuto que ahora Satanás y la tecnología y el mundo en el que vivimos ha levantado una nueva tendencia, y es la tendencia de los influencers. ¿Sabe qué es un influencer? Alguien que tiene el poder, alguien que tiene el poder para marcar una conducta en ti
para marcar un deseo en ti, para marcar un comportamiento en la persona. Por ejemplo, los mercados, los restaurantes, el comercio en general ahora tiene que venderse por medio de un influencer. La gente se levanta por la mañana, abre el celular y si ve una pizza, quiere pizza. Si se levanta y ve a alguien desayunando panqueques, aquella persona dice: yo quiero panqueques. Si usted ve una ultra mega hamburguesa de 3 carnes con queso, tocino, mushroom y todo lo demás, usted, wow. Pero no solo eso, los influencers también marcan tendencias de moda, de música, de malas palabras, de malas influencias, de conductas reprobadas. No sé si usted me está entendiendo eso. Y la gente viene a la iglesia. ¿Se acuerdan que yo prediqué una serie que se llamaba telenovelas? ¿Cuántos escucharon telenovelas? Yo hablaba de telenovelas de mi tiempo. De mi tiempo. Nosotros íbamos a la iglesia y después de ir a la iglesia llegábamos a la casa a ver la telenovela. Y la telenovela de moda era 2 mujeres, un camino. Gracias. Y este tipo era un camionero que tenía a su esposa en su casa, pero estaba enamorado de una jovencita. Entonces, ¿qué creen que estaba pasando en aquel momento? Todos los viejos rucos querían una muchachita. O sea, no sé si usted me entiende esto, pero el diablo siempre estará en tendencia, avanzando para robarte la semilla que aquí recibes. Tú vienes aquí a la iglesia a recibir palabra, fe, a recibir tu milagro, a recibir esperanza, a recibir una palabra específica que te va a promover, que te va a bendecir, que te va a acelerar, que te va a catapultar. Pero nomás sales por esa puerta, permites al diablo en cualquier modalidad, ya sea por medio de un amigo, por medio de lo que te está influenciando, que te robe la semilla. Si tú te dejas robar la semilla, serás un cristiano estancado, sin poderte recuperar de los golpes. Y cuando un cristiano está estancado y no se puede recuperar del dolor del pasado, vive frustrado. Ahora, Jesús dice, pero hay otro ejemplo más en el versículo 13. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría, dicen amén, dicen aleluya, dicen gloria a Dios, vienen a la iglesia, pero como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. ¿Por qué, pastor? Porque creemos que la vida cristiana te suprime los problemas. Y la vida cristiana no te exonera de problemas. No. Te tengo una sorpresa. Estar en el camino de Dios aumenta tus problemas. Gracias. Usted no sabe lo rico que es vivir de problema en problema. Solo los que viven así me van a entender y van a decir, yo lo comprendo, pastor.
Porque la vida cristiana es tan hermosa, es tan divina, es tan deliciosa. Poder entrar, poder salir de un problemía. Diga conmigo, esos son problemías. Diga, estoy pasando por unos problemías. Declárelo. Porque esos problemas nunca pueden ser más grandes que Dios. Ahora mire esto. Es hermoso recibir ataques, pasar por procesos, atravesar por problemas, pero tener la certeza, tener la fe, diga conmigo la fe, que mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Dios me sacará adelante y cada problema que venga yo lo venceré, porque el que está conmigo es más grande que el que está en el mundo. Alabe la gloria de Dios esta noche. Pero hay gente que no entiende eso. Cuanto más atacado seas, más firme en Cristo tienes que mantenerte. Pero ahí está el diablo, asustándote con el petate del muerto. La Biblia dice, anda como león rugiente. Él no es el león, él es un imitador de león. Como león. El verdadero león de Judá es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El verdadero león es el que está de tu lado. Pero el mentiroso, diga conmigo, el mentiroso, el imitador, estará siempre tratando de asustarte, de que entres en pánico, de robarte la fe, la confianza. ¿Alguien está aquí ahora? Y de que entres en una etapa de decepción. Pero ¿cómo? Desde que yo llegué a la Frater no he parado un día de no tener problemas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor, ¿por qué pasa esto? Dice la palabra del Señor, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, el mundo ya está vencido. Lo que al cristiano le cuesta es confiar. Si usted confía, duerma tranquilo. Si usted confía, despiértese tranquilo. Si el milagro no pasó ahora, pasará mañana. Y si no pasa mañana, pasará pasado mañana. Pero nuevas, diga conmigo, nuevas son cada mañana sus misericordias. Y yo no he visto un justo ni a su simiente. Nada te faltará, ni a ti ni a tus hijos. Levante la mano y dele gloria a Dios. Hay que entender que la palabra me llena de fuerza. Por eso usted tiene que ser un cristiano que se congregue constantemente. Usted se tiene que estar congregando. Porque dice la palabra del Señor que por la fe, que la palabra produce fe. Diga conmigo, fe. Cada vez que usted viene a la iglesia, usted se va lleno de fe, lleno de confianza, lleno de esperanza, lleno de valentía, firme, creyendo de que Dios tiene el control. Diga conmigo, Dios siempre tiene el control. Ahora dice el siguiente versículo, el versículo 14. Las semillas que cayeron entre espinos, también hay semillas que caen entre espinos, representa a los que oyen el mensaje,
pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Y aquí lo que hay es una batalla, porque somos nosotros mismos los que batallamos. La palabra te está diciendo cambia, pero tú dices no, a mí me gusta. Gracias. Dice, no dejan que el mensaje les cambie, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. ¿Alguien me está entendiendo eso? Hay gente que viene aquí, reciben palabra, pero claro, no quieren cambiar. No quieren cambiar. Hay una resistencia por cambiar. Ya Dios te dijo, deja esto, purifícate para mí, transfórmate para mí. Quiero limpiarte, quiero bendecirte. Pero nos resistimos. Diga conmigo, nos resistimos a cambiar. Nos gusta más el dinero. Hay gente, ¿sabe una cosa? Hay gente que para temas financieros son tan excelentes y para Dios son tan mediocres. A las reuniones de negocios llegan puntuales, 10 minutos antes a la iglesia vienen pasada la hora. A una reunión financiera llegan con sus mejores ropas, aquí vienen con sus peores chirrangos. Gracias. No valoramos que la palabra, que la cita con Dios es más importante que cualquier otra cosa. Y por último, la semilla que cae en buena tierra, dice el versículo 15. Las semillas que cayeron en buena tierra, diga conmigo, yo soy buena tierra. Profetícelo, diga conmigo, yo soy buena tierra. Representa a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan. Por eso usted tiene que confirmar la palabra con un amén. Porque usted está aceptando la palabra. Representa a los que aceptan con una actitud de obediencia y con sinceridad. Estos últimos se mantienen como, dígalo fuerte, como, y sus acciones siempre son buenas. Dele un aplauso al Señor por eso. En conclusión, solo la palabra de Dios puede volver a revivir un corazón dañado, herido, que ha pasado por tragedias. Diga conmigo, solo la palabra volverá a traer amor, esperanza y fe. No sé qué te dañó en la vida. No sé qué situación te afectó tanto. Pero Dios te trajo aquí. Dios te trajo a esta iglesia a recibir palabra, 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 palabra. Y desde que estás recibiendo palabra, es como un retoño que va naciendo nuevamente de un corazón convertido en cenizas. Has vuelto a retoñar. Has vuelto a confiar en Dios. Has vuelto a disfrutar su palabra. Dejar de escuchar la palabra de Dios o escucharla con una actitud equivocada estanca el proceso de mi recuperación. Dos cosas: o dejarla de escuchar o escucharla con una actitud equivocada. Te mantendrá estancado y no podrás recuperarte del dolor. Pero atesorar, amar la palabra y ponerla en obra hará que mi recuperación se acelere. En el ejemplo que les daba, en la ilustración que les daba al inicio, les decía, hubieron personas altruistas,
Hubieron personas buenas que tomaron en sus manos millones de semillas y fueron y sembraron y sembraron y sembraron y sembraron. ¿Sabes una cosa? Desde que viniste a esta casa, Dios no ha dejado de sembrar semilla en tu corazón. Y ese corazón tan dañado, tan herido, ahora está volviendo a sonreír, ahora está volviendo a alegrarse, ahora está volviendo a tener gozo. Levante la mano y diga amén a eso. ¿Sabes una cosa? Tu recuperación será rápida, porque Dios hará su trabajo. La palabra produce madurez. Escúcheme. La palabra correcta y respaldada por Dios produce madurez. Me cambia de tener una mente de niño a tener una mente de un hombre maduro. Dice Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 13 versículo 11: cuando yo era niño, en tu etapa de niño, estamos hablando espiritualmente, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé, diga conmigo, dejé lo que era de niño. Deja de quejarte. Deja de pelear por el juguete del vecino. Deja de envidiarle la pacha al de al lado. Deja de patalear y hacer rabietas. Deja de ser un inmaduro. Ya eres un viejo. Voltea a tu vecino y dile: esto sí es para vos. Pero lo único, escúcheme, pero lo único que nos hace madurar es la palabra. Nos hace pensar diferente, nos hace crecer. Dice la palabra del Señor en los evangelios que nuestro Señor Jesucristo, de escasos 11, 12 años, crecía en sabiduría e inteligencia. ¿Por qué, pastor? Porque a él le apasionaban las cosas de Dios. Le apasionaba estar en el templo, le apasionaba debatir la palabra con los sacerdotes y los eruditos de la ley. La palabra me da madurez, la palabra me hace crecer, la palabra cambia mi mentalidad. Dejo de ser un niño inmaduro y paso a ser una persona adulta con fe y confianza en Dios. Y Dios, cuando nosotros entramos a la etapa de la madurez, dejas de, ¿sabes una cosa? Es como entrar a la etapa de madurez espiritual, es como descansar en Dios. Descansa en Dios. Dormirás más, te verás más joven, botarás menos pelos, tu presión se estabilizará. Gracias. Tu condición física cambiará. Tus energías serán otras. Hay gente enferma por la inmadurez en la que vive. Las enfermedades no son físicas, son mentales. Tengo migraña, pastor. Usted lo que es un inmaduro, porque no confía en Dios. Esa migraña es producida por ansiedad, por estrés. Me siento enfermo. ¿Qué me pasa? Necesito un hombre para ser feliz. Usted no necesita a nadie. Gracias. Dele un aplauso al Señor por eso. Cuando nosotros somos maduros, esperamos el tiempo de Dios. Y sabemos que el indicado llegará, o la indicada llegará cuando sea el tiempo de Dios. Mientras tanto, alabe, gócese en el Señor y deje de vivir en ansiedad. Gracias. No sé por qué estoy predicando eso, pero me encanta.
¿Me permite decirle que los niños no comprenden muchas cosas? Los niños no comprenden muchas cosas. Y una de las frases más comunes de los papás con los niños es: hijo, después vas a entender, ¿verdad? ¿Verdad? Todo papá al niño que le hace muchas preguntas y papá, ¿por qué esto? Y papá, ¿por qué lo otro? Y papá, ¿por qué tú agarras del pelo a mi mamá? Un día lo vas a entender, hijo. El niño un día va a entender por qué es corregido, por qué es disciplinado, por qué tiene que pasar por el proceso de la disciplina y del castigo. Cuando nosotros dejamos de ser niños, entendemos que Dios nos está procesando fuertemente y nos está provocando muchas veces lágrimas, pero que esas lágrimas serán recompensadas. Diga conmigo: un día lo entenderé. Diga: cuando madure. Un día los niños entienden por qué papá fue tan estricto. Es cierto que las frases de muchas personas exitosas, cuando les preguntan de dónde vienen, dicen: yo pasé por etapas en mi vida donde mis papás o mi mamá o mi papá fue duro conmigo. Fue duro. Esos castigos me tienen donde estoy. Esos hinchazos. Y usted dice: pastor, ¿es cierto? Si no, usted fuera un maleante, un delincuente fuéramos nosotros. Nosotros teníamos que llegar a la hora a la casa. Nosotros no podíamos mentirle a papá. Yo siempre he contado la historia de un momento en el que me robé unas tarjetas eran de un álbum de un mundial. ¿Alguien aquí llenaba álbumes de mundial? Yo creo que era USA 94, algo así. Los jóvenes de ahora no saben nada de eso. Pero USA 94. Y yo estaba llenando el álbum. Y una amiga, una vecina de enfrente, tenía las que yo no tenía. Y solo esas me hacían falta para llenar mi álbum. ¿Y sabe qué? Me las peiné. Yo también le voy a enseñar lenguajes coloquiales. Me las peiné. O sea, me las robé. ¿Sabe qué hizo esa vecina? Que hasta el día de hoy me duele mi corazón. Fue a tocar la puerta de mi casa y, como le decía la popis a Kiko, me acusó con mi papá. Mi papá me pegó un castigo, me puso las manos así. ¿Alguien aquí le pusieron las manos así? Mañosos. Me pusieron las manos así. Y eran, no sé si eran 5 tarjetas o algo así. Y me dieron un cinchazo por tarjeta. Pero no vaya a creer que, ay. No. Como usted castiga a su niño ahora. Porque se va a traumar. Brian. No, me pegó. Cada cinchazo era como una bala. Quedó marcado aquí. ¿Usted sabe cuándo yo quise volver a tocar algo que no era mío? Nunca. Ahora yo, nada. Aunque sea insignificante, eso no es mío. No lo toco. No sé si usted me está entendiendo eso. Y quizás yo me fui llorando ese día, como cuando yo castigué a Suri por primera vez, que la hinqué y le pegué 3 hinchazos.
Suri, pastor, la que canta, yo tengo fe. Sí. Desde entonces Suri escribió, ¿cómo? Estaba dolorida mi hija. Entonces yo la castigué. ¿Y sabe qué? Me fui a llorar. Me fui a llorar. Yo me fui a llorar. Después de haberle pegado. Nunca más le volví a pegar. Porque gracias a Dios ella siempre entendió con palabras. Pero me fui y me quebranté. Yo creo, papá, cada vez que nos hace pasar por procesos duros, es doloroso para él. Pero un día lo entenderás. Un día entenderás porque Dios te está corrigiendo. Lo más importante no es lo que tú logres en esta tierra. Lo más importante es lo que tú logres en el cielo. Si hay alguien con quien Dios fue bien duro y tuvo que pasar procesos muy fuertes, entre los 12 fue Pedro. Diga conmigo, Pedro. Muchos aquí tenemos el espíritu de Pedro adentro. Y Jesús un día tomó a Pedro, y en el Evangelio de Juan capítulo 13 versículo 7, Jesús le dijo a Pedro: lo que yo hago, hijo, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Quiero hablar al corazón de una persona esta noche. Lo que tú estás atravesando hoy, quizá no lo entiendes, pero estoy seguro que Dios te enseñará los motivos. Dios te descubrirá de su misericordia para decirte: hijo, no lo entiendes, pero lo estoy haciendo porque te amo. Es duro, es duro. Es difícil, es difícil. Pero en este momento, enfócate. Enfócate en lo que tienes al frente. Ama la palabra, obedece la palabra, no dejes de congregarte. Porque también es necesario otro ingrediente más para poder salir de la tragedia. ¿Se acuerdan que les dije que después de sembrar la semilla, diga conmigo, después de sembrar la semilla, es necesario el clima perfecto? Y cuando hablo de clima, hablo de ambiente. ¿Cuál es el ambiente que te está rodeando después de recibir la semilla aquí? ¿Con quién te estás reuniendo? ¿Qué cosas están hablando? ¿Dónde te estás congregando? Es muy importante. Hay gente que desconoce esto y le da poca importancia. Hay gente que dice: no, yo con que vaya a cualquier iglesia o donde quiera que hablen de Dios. Hasta el diablo habla de Dios. Momento, no me confunda las cosas. Hay lugares proféticos donde Dios habla específicamente, donde Dios ha destinado ya para que ahí tú crezcas. Y si estás en ese lugar correcto, entonces comenzarás a experimentar un crecimiento. La semilla que se te sea sembrada no es cualquier semilla. Cuando yo estoy en el ambiente correcto, la semilla que recibo es específica para mí. Es tan importante estar en el ambiente correcto. Es tan importante congregarse en el lugar correcto. Hay gente criada en el evangelio, pero muertos espirituales. Y lo único que los volverá a la vida es el mover de la presencia del Espíritu Santo.
Lo único que los cambiará la vida es la palabra profética que active ese primer amor. Cuando tú vienes aquí, tú dices: pastor, es que usted predicó la palabra justa que yo necesitaba. Este es tu lugar correcto. Si tú estás recibiendo, escúchame eso, si tú estás recibiendo la palabra específica que tú estás necesitando día a día, jueves, martes, domingo, y tú dices: pastor, como si usted conociera mi vida. Yo no la conozco, no te conozco, pero Dios sí te conoce. Entonces quiere decir que estás en el lugar correcto. Mira esto, Génesis capítulo 28, versículo 1. Siéntense, chicos, un ratito aquí y me escuchan la palabra. No nos vamos de aquí hasta las 9. Escúcheme. Capítulo 1, versículo 1 del capítulo 28 dice: Isaac mandó a llamar a Jacob. ¿Quién era Isaac? El papá de Jacob. Diga conmigo: papá. Cuando papá te habla, es porque tiene planes contigo. Ahora, Isaac manda a llamar a Jacob, a su hijo, y lo bendice. Y después de bendecirlo, le ordena. Esto es una orden. No se discute. La palabra de papá no se discute. La palabra de papá se obedece. Y dice, le ordena: no tomes esposa, no tomes por esposa a una cananea. No tomes por marido a un impío. Qué silencio sepulcral. Papá le dice a Isaac: mejor vete a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate con una de tus primas, una hija de tu tío Labán, porque mi deseo, le dice Isaac a Jacob, es que Dios Todopoderoso te bendiga y te dé muchos, pero muchos hijos. Deseo que te conviertas en un hombre poderoso y en una nación fuerte y grande. Escucha cuál es el deseo de Dios para nosotros: seas grande, que seas bendecido. Pero en ese momento Isaac sabe que su hijo está en un lugar equivocado, y para que esa promoción en su vida sea efectiva hay que moverlo del lugar. Voy a decirte algo: Dios te trajo aquí en el momento en el que más necesitabas. Apareció Frater Emanuel en tu vida. Y bendito seas por haber obedecido a Dios. Cuanto más el diablo luche por quitarte de aquí, no te vayas. Dice el versículo 10: y Jacob obedeció y salió de Berseba y se fue a Harán. Y cuando llegó a cierto lugar, en el camino, diga conmigo, en el camino. ¿Sabe? Aquí hay gente, Dios me reveló en el avión. Estarás predicándole a gente a los cuales me les revelaré en las próximas horas. No, gracias. Si usted no lo quiere recibir, no lo reciba. Pero yo quiero hablar con gente, con Jacobs que están aquí. Alguien diga amén a eso. Me voy a revelar a tu vida, te voy a bendecir. Cuando llegó a cierto lugar, se quedó ahí para pasar la noche. Tomó una de las piedras que allí estaba y recostó su cabeza sobre ella y se acostó a dormir. Y esa noche tuvo un sueño. En ese sueño vio una escalera que llegaba hasta el cielo, y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Estás atravesando una gran batalla para venir a esta iglesia, pero cada vez que vienes sientes como si ángeles te están trayendo una respuesta. Y Dios está tomando tus anhelos, tus sueños, y los
está llevando delante del Señor. Dice que en la cumbre de la escalera Dios le decía: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac tu padre. A ti y a tu descendencia les daré esta tierra donde ahora estás acostado. Tus descendientes serán numerosos como el polvo de la tierra. Habitarás todo este gran país por ti y por tus descendientes. Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Yo estaré contigo, te dice Dios. No te abandonaré hasta cumplir lo que he prometido en tu vida. Te cuidaré por donde quiera que vayas y te volveré a tu primera etapa para que veas todo lo que yo he hecho contigo. Y dice el versículo 16 y 17: y cuando Jacob despertó del sueño, dijo muy asustado: ¿qué lugar tan terrible es este? Hay gente que ha venido a esta iglesia y ha dicho: qué tremendo lugar. No se trata del pastor, se tratan de las luces. Diga conmigo: las luces fallan. No se trata de los que cantan, no se trata de nosotros, se trata de la presencia. Jacob dijo: de veras que Dios está aquí y yo no lo sabía. Esta es la casa de Dios, esta es la puerta del cielo. Diga conmigo: el lugar correcto, el ambiente correcto, el clima perfecto. Y por último, el tiempo. Dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 1: todo tiene su tiempo. Diga conmigo: todo tiene su tiempo. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: espera el tiempo. Tus cenizas se convertirán en hermosos árboles frondosos, en robles victoriosos. Dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo. Mientras yo redacté este mensaje, me acordé de una mujer. Una mujer que la vida se le convirtió en cenizas. Una mujer que lo tenía todo. Tenía esposa, tenía hijos, tenía recursos. Esta mujer se llama Noemí. Noemí un día lo perdió todo. Perdió su esposo, perdió sus hijos. Quedó sola, quedó en luto, pero Noemí recibió revelación. Y Noemí decidió regresar, volver a su lugar correcto. Dice que un día Noemí supo que Dios había bendecido a Israel con abundancia. ¿Sabes? Lo que viene para ti es abundante. Escúchame. Estás en el proceso de transformación. Quizá en este momento estás recogiendo espigas, pero ya tu recompensa ya está esperando por ti. Noemí decidió volver. Y cuando Noemí estaba en el lugar correcto, su amargura se transformó en gozo. Su tragedia se convirtió en abundancia. Dios te trajo aquí para cambiar todos tus dolores, todos tus lamentos en gozo.
tus lágrimas en alegría. Has tenido que llorar y has tenido que sufrir. Pero yo quiero decirte esta noche, todavía Dios tiene planes contigo. Vas a llorar, pero ahora de alegría. Vas a celebrar por todo lo que Dios te va a dar. ¿Sabes por qué? Porque Dios transformará lo que un día fue una gran tragedia en tu vida en un testimonio que impactará a personas. Y tú dirás, todo fue porque se me fue sembrada una semilla con el ambiente correcto y tuve que esperar el tiempo de Dios. Quiero esta noche orar por personas que dicen, pastor, lo que he pasado es muy duro, lo que he pasado es muy fuerte, pero esta palabra ha sido para mí. No es fácil. Yo estoy aquí como pastor para orar por ti, para decirte que esta semilla, esta palabra, cambiará en un antes y un después tu destino. Como Dios lo hizo con Noemí, con Ruth, también lo hará contigo. Tus finanzas, tus sentimientos, tu salud, tu mente, tu paz, tus emociones serán restauradas en el nombre de Jesús. Pastor, esta palabra era para mí. Ponte de pie. Si tú dices, pastor, esta palabra era para mí, ponte de pie ahora. Y si tú quieres venir al altar, ven al altar ahora. Corre, 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 corre.